es como engavetar esas emociones para entonces simplemente me distraigo. Ahora lo más fácil es las redes sociales. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a todos últimamente también. Todo lo que queremos hacer, primero lo vemos como un tema de dieta, ¿no? Que tengo que hacer dieta, que no puedo comer esto, y si lo disfruto. O sea, hay momentos de la vida donde tocamos fondo y lo único que queda es simplemente impulsarte del fondo para arriba. ¿Qué es esto tan horrible? ¿Qué tenías tú en la cara en ese momento? Nunca es tarde para hacer cambios. Nunca es tarde Nunca. para transformar nuestra forma de pensar, de actuar y decir, espérate, si esto me ha hecho daño por tantos años, ¿qué puedo hacer para mejorar? Mi gente bella, estoy demasiado contenta porque hoy tengo una invitada espectacular, muy especial para mí, con una historia de vida y de carrera muy bonita, que creo que es súper importante pues compartirla, porque de todas estas historias todos los días aprendemos mucho. Así que bienvenidos a nuestro segundo capítulo, ¿se dice? ¿Capítulo? ¿Puede ser? Sí. Relájate y peínate. Episodio. Episodio, eso es, episodio, nuestro segundo episodio, relájate y peínate. Esto es una belleza la que tengo aquí porque mi Carla Monroy es una actriz, presentadora, modelo, ha trabajado en cine, tiene una trayectoria increíble, pero bueno, con ella quiero conversar, que la conozcan y bueno, hablar, a ver cómo se relaja, cómo se peina, cómo influye su salud en su vida y la realidad de todos los seres humanos. Así que bienvenida. Gracias por... Oye, qué honor estar aquí en el arranque de este nuevo bebé tuyo, que me parece fabuloso porque hay que seguir educando y yo creo que lo importante es eso mismo, relajarnos un poquito y no hay que ser tan estricto en la vida. Hay que fluir. Así es. Quiero comenzar que nos cuentes un poquito porque yo pienso que la infancia de todos en su trayectoria en la vida influye mucho. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu crianza? ¿Cómo te acostumbraron a alimentarte? ¿Qué te acuerdas? Anécdotas que nos puedas dar. Yo te puedo decir que yo tuve una infancia feliz dentro de todo. Yo soy la novena de 9 hermanos, los tuyos, los Wow. míos y los nuestros. Entonces fui muy consentida por mis hermanos y por mis papás. Ya mis papás cuando yo nací estaban un poco mayores, entonces eran mis hermanos los que se encargaban del tema de la diversión. Pero sí te puedo decir que fui una niña muy consentida, muy mimada, escuchada en muchos sentidos. Y en cuanto al tema de alimentación, yo creo que tiene un poco que ver a nivel cultural, ¿no? Soy de Puerto Rico y allá, bueno, pues siempre tienes tu arroz con frijoles, ¿verdad? O habichuelas, como le llamamos Sí. nosotros, y nuestra proteína, que podía ser pollo, unas chuletas fritas, el cerdo. Y básicamente yo te tengo que admitir que yo nunca vi un vegetal en mi plato. ¿Y comían siempre lo mismo? No, alternábamos mucho con verduras. Nosotros le llamamos las viandas, Ajá. que es la batata o el camote, como le dicen, ¿verdad? Sí. En otros lugares. Yuca, yautía, que son cosas muy nuestras también en Puerto Rico, que son pues la papa, etcétera, el tipo de carbohidrato que consumíamos, que no necesariamente eran comidas procesadas, más sin embargo, pues no le dábamos mucha importancia a tener la lechuga, el tomate, Pero no había como el esa restricción en brócoli. el sentido no comas arroz, no comas pasta. Cero restricciones. La única restricción que había en mi casa eran los refrescos. O sea, mi papá recuerdo que tomaba diet refresco, no vamos a mencionar marca, o quizás más adelante sí. Exacto. Pero eso eran de él. Entonces, siempre me tenían prohibido el tocar un refresco. Y entonces tú dices, bueno, pues si no le enseñaron a tomar refresco de niña, me imagino que pues todo es bello. Resulta, no entiendo cómo ni por qué, estando ya en high school, me volví adicta al refresco. Y mi desayuno era un refresco con lo que encontrara. Claro que en esa época uno se comía eso y no pasaba nada con el cuerpo, o sea, todo era Exacto, bello. sí. Y de repente en los 20 tú dejabas de tomar el refresco y bajabas de peso, si es que te había subido unos kilitos. Pero el tema de poder dejar
el refresco para mí sí fue un issue. Y eso fue como, vamos a decir que fue como un hábito tuyo generado por muchos años. Degenerado, y que no fue en mi casa que lo aprendí. Lo aprendí Pero en la tu casa escuela. tu papá no te dejaba. En mi casa no me dejaban, sí me restringían Bueno, eso el tiene tomar mucho que refresco. ver también. De Ah. ahí es lo que hablamos, el relájate, porque cuando uno tiene una restricción y dices, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, es como que te llama más la atención El de cerebro poder te dice, probarlo. dale, que tú puedes. Exacto, que quiero probarlo. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a todos últimamente también en el día a día, porque todo lo que queremos hacer, primero lo vemos como un tema de dieta, ¿no? Que tengo que Ujú. hacer dieta, que no puedo comer esto, y si lo disfruto. A mí me impresiona que hay gente hasta cuando dice, me voy a dar como el gusto de comerme un helado. Y se están comiendo el helado y dices, esto me va a engordar, esto me va a hacer daño, O sea, empiezan a Llega la tener culpa. una culpa que tú dices, pero no lo estás ni disfrutando, que de por sí ya el helado te está cayendo muy mal porque no lo estás disfrutando, ¿no? Llega la culpa. Y el cerebro el cerebro es tan inteligente. El cerebro es quien, o sea, si tú le indicas al cerebro cómo te va a caer ese helado, te va a caer mucho mejor de lo que piensas. Exacto. Claro está, en balance siempre, porque sí hay alimentos que hay una realidad, nos hacen daño, nos afectan, nos inflaman y repercuten de manera negativa en la salud. ¿Cuánto tiempo desde que tú eras pequeña hasta ahorita en tu vida has sido una persona que siempre has tenido que estar luchando con peso, con dietas, con comida? ¿O te consideras que has sido una persona que siempre has estado relajado, que tuviste una infancia feliz, que no estabas pendiente de eso? ¿En qué momento empezaste a pensar en eso? Yo nunca estuve pendiente a nada de eso. O sea, yo sí te puedo decir que cuando era niña, tenía como 10 añitos, mi papá trabajaba para la FIFA en su momento, en el Medical Committee, y me aumenté un montón de libras cuando tenía 10 años porque comía pizza todos los días en Italia. Okay. Entonces, cuando regresé estaba gordita y me costó bajar de peso, pero una vez ahí bajé de peso, fue natural, le llamaban el baby fat. Y la verdad es que nunca tuve problemas, como hasta los 20 y pico de años que empecé como a aumentarme unas libritas y me hacían bullying en televisión. Ya yo hacía radio y televisión en Puerto Rico y en algún momento había un personaje que es terrible, de chismes, etcétera, y fue muy vergonzoso. Y de ahí en adelante estuve como Empezaste como a como estar, cohibirte. como que, oh my God, hay que estar pendiente del cuerpo. Yo como que no tenía problema así con ese tema de aceptación hasta ese momento donde dije, oh my God, sí, tengo que estar pendiente que sí, que si las lonjitas, que si esto, que si lo otro. Porque aparte te sentías bien. Yo me sentía bien conmigo misma. Tu mayor diversión a esa edad, ¿cuál era? O sea, ¿cómo te divertías tú? Porque hoy en día la diversión de la adolescencia y de los niños es completamente diferente a la de nosotros. A la nuestra. Ah. Yo te soy honesta, yo amaba la actuación, yo amaba el hosting y empecé desde muy pequeña a modelar. Yo tenía como 15 años cuando empecé mi carrera de modelaje en Puerto Rico. Básicamente mi hobby era trabajar. Mi hobby era trabajar, mi hobby era actuar, mi hobby era poder ir a hacer mis castings, mis comerciales y al sol de hoy todavía hay struggle para encontrar un hobby, algo que realmente me guste, que me lo disfrute y que no tenga que ver con trabajo. Porque prácticamente tu vida como que tu mayor, como quien dice, emoción y vida, todo giraba en torno a tu trabajo. Y yo creo que tiene que ver un poco también, hablamos un poco de, ¿verdad?, de esos valores que vamos agarrando de niños. Y yo creo que sí me inculcaron y le di demasiada importancia al trabajo. Por muchos años, ya no tanto, ¿verdad?, después de muchos años de terapia, le di demasiado valor o dependía mi valor del éxito laboral que estaba teniendo. Entonces me ponía mucha presión de trabajar y por muchos años me encargué de hacer y me olvidé de ser. Y ahí es donde realmente comienzan los problemas de salud. 100%, porque sin querer como que te abocaste, como que tu adrenalina o tu ego dependía del trabajo que estabas haciendo, del éxito. Exactamente. Y cómo de repente te diste cuenta que eso te estaba afectando y tomaste como la decisión, voy a cambiar, porque ya cuando estás trabajando en televisión, háblanos un poquito de toda tu carrera, en cine, porque te veo por todos lados. Pero me impresiona cuando fui a una obra de teatro tuya, porque una cosa es que yo te conozca así, hablamos y cuando te veo en esa obra,
Mira, esto parecía la diva. Yo decía, Dios mío, qué buena es. ¡Ay, de verdad! ¡Ay, gracias! Excelente. O sea, como te transforma. O sea, eso es Es increíble porque la primera vez que me ve Michelle trabajando es haciendo los monólogos de la vagina. Sí, no. Yo no sé si ustedes la han visto o no, pero puede ser un poco impresionante Muy ver eso buena. así como Qué por buena. primera vez. La verdad, a mí me apasiona mucho lo que hago, pero sí te puedo decir que esto es una industria que es muy exigente con cómo te ves. Sí. Es demasiado enfocada en el físico y aunque sí ha ido cambiando y se ha ido flexibilizando un poco, todavía hay mucho tiempo, mucho camino por recorrer y se fijan más, yo creo que hay para ciertos productores o para ciertas partes de la industria, a veces es más importante cómo te ves que el mismo talento que tienes y eso no debería ser así. No debería ser. Eso no debería ser así. Entonces, sí te puedo decir que una de las cosas que más me marcó en un momento dado, y recuerdo estar reunida con un casting director bien importante y estaba pidiendo un permiso porque acababa de nacer mi sobrino con síndrome Down y yo andaba en el piso. Yo no sé si fue el momento en el que llegó ese comentario, ¿verdad? Que anímicamente no estaba bien, pero recuerdo que estábamos teniendo una conversación y me dice, wow, tú eres uno de los talentos, si no el talento más, valga la redundancia, talentoso que tenemos en nuestra carta, pero con ese cuerpo tú nunca vas a protagonizar. Y yo dije, ¿qué? O sea, a mí se me fue la autoestima al piso y ahí realmente, de verdad, eso fue un struggle real, el poder llegar nuevamente a verme al espejo y aceptarme, y eso es un trabajo que todavía al sol de hoy es diario, un trabajo diario que tengo que hacer. Porque ese trabajo chévere de seguridad que te pueden dar tus padres o que te pueden dar o que puedes alcanzar tú mismo, todo es chévere. Pero una vez vas al piso, se quede eso aquí. Por ¿Cómo le hacemos? O sea, 25 comentarios positivos y le haces caso al negativo. Sí, increíble. ¿Cómo reprogramas el cerebro cómo te para afecta ese negativo? Exactamente. A pesar de que te han dicho muchas cosas buenas. positivas. Ahí también yo creo que ahí es donde yo digo el tema del poder mental, lo Yes. importante que es, porque a veces ese tipo de comentario que te puedan dar, si mentalmente estás débil, Le das poder a él mucho más que a ti mismo. demasiado, tanto que te empieza a afectar en tu día a día y puedes estar con el autoestima por el piso, de repente estás un año que empiezas a estar como en decline. Completamente. Porque no tienes como la fuerza mental en decir, ay, a mí qué me importa que me dices que tengo que estar flaca para poder, ¿sabes qué? Estoy así y punto, ¿no? Yo creo que el problema es que dependiendo del estado mental en el que te encuentras, te lo crees y no te lo puedes creer. Exactamente. La opinión de los demás no deja de ser eso, una opinión, no necesariamente es la verdad. Y no es la verdad de que con ese cuerpo definitivamente no protagonicé, pero estando más gordita, protagonicé 2 películas. Entonces, quizás tenía razón, con ese cuerpo así más flaquito no iba a protagonizar. Claro, porque al final también es como cada quien se sienta y como tú te transmites, como te decía, en esa obra de teatro tú parecías otra persona. O sea, sabes, tú ves la actitud, la gente cuando ama lo que hace, lo que transmites, entonces al final cada quien arma como su historia de realmente y lo que tú quieras enseñar. ¿Cómo haces tú para poder tener un equilibrio entre tu carrera y tu vida? Que eso es difícil. Sí, ahí yo creo que es donde entra, o sea, yo siempre tuve claro lo que quería en la vida. Yo sabía que a esta edad yo quería trabajar, yo quería hacer novelas en su momento y lo hice en Puerto Rico, ahora lo quiero hacer internacional y yo me quiero casar, o sea, yo no me voy a casar hasta que yo no tenga mi carrera hecha y yo voy a tener hijos a esta edad y te lo juro, tenía mi vida tan y tan delineada y estaba tan segura de lo que yo quería en mi vida y esa es la importancia de la manifestación y de la visualización. Yo toda mi vida hasta los 32 años hice exactamente todo a la edad que dije que lo iba a hacer, en la ciudad que dije que lo iba a hacer y todo por el estilo. O sea, que tú siempre crees mucho en visualizar las cosas para poderlas lograr. Completamente. Ahora, después de que dije que voy a tener hijos, después de tener toda mi carrera y todo visualizado y todo realizado, ya después de ahí se me había olvidado. O sea, yo parí ahí. Y literalmente ahí se detuvo por completo mi vida nuevamente y ha tocado reestructurar desde mi maternidad hacia el futuro. Entonces, es lo importante de uno replantearse todo el tiempo metas nuevas, redescubrirte, porque somos seres cambiantes en todo momento y necesitamos descubrir cuáles son esas pasiones que ahora nos llenan, cuáles son esas cosas que ahora deseamos en la vida y poner como prioridad el crecimiento personal, que antes yo no lo tenía ni en la mente. Entonces, no es hasta que viene ese stop que tú dices, ajá, ¿y ahora qué?
ahora soy mamá, ahora estoy casada, tengo una vida, papá, ¿qué hago de ahora en adelante? Y entonces ahí es donde viene, creo que esa etapa importante de todo ser humano, que es de ese crecimiento personal y que gracias a Dios veo que cada vez más jóvenes se están ocupando de eso y no están esperando una edad adulta Sí, para hacerlo. para tomar acción y empezar a conocerse. Antes de seguir con el episodio de hoy, quiero tomar un minuto para recordarte que en Michelle Peyret Health hemos creado un ecosistema completo de bienestar basado en lo que realmente funciona. Desde nuestros programas de limpieza intestinal hasta nuestra gama de suplementación moderna, formulado específicamente para apoyar procesos como la inflamación, el metabolismo y el equilibrio hormonal. Todo está diseñado para ayudarte a transformar tu salud desde adentro hacia afuera. Si estás listo para dar ese primer paso hacia un bienestar real y sostenible, puedes visitar nuestra página michellepeyret.com y encontrar protocolos, planes alimenticios y suplementos que mejor se adapten a ti. Michelle Peyret Health, porque el bienestar no es una moda, es un estilo de vida. Ahora sí, seguimos con el episodio. ¿Y cómo se repara Carla Monroy? ¿Cómo te reparas? ¿Cómo me reparo? ¿Cómo te reparas? Esa es una pregunta importante porque aunque no lo creas, es una pregunta donde siempre la hago y la gente piensa y me impresiona porque nos cuesta tomar tiempo para nosotras. Completamente. Especialmente cuando estás acostumbrada a hacer y no ser. Ajá. Y entonces, aparte, cuando lo hacemos, como que nos entra como un estrés. ¿Será que me siento culpable, no lo quiero hacer? ¿Será que está bien que lo haga? ¿Cómo voy a agarrar más tiempo para mí que para los demás? Egoísta. Sí, no. La palabra egoísta viene ahí a la mente. Entonces, Sí. el enemigo. Es tan importante sacar tiempo. ¿Antes te reparabas? ¿Te estás reparando ahorita o siempre te has reparado? No, yo creo que ese proceso de reparación no vino hasta dar ese paso de crecimiento personal, donde dices, ok, estoy en una situación, no sé cómo salir de esto, voy a buscar ayuda profesional. Para mí las terapias son sumamente importantes, buscar herramientas. Ahora mismo está el internet y todo es bello, pero Sí. hace 10, 15 años atrás tenías que ir a un terapista, a un profesional para poder empezar a darte cuenta del por qué estás reaccionando de la manera que estás reaccionando, cómo tu cuerpo está reaccionando de la manera que está reaccionando, porque tu salud se está viendo afectada también. Y muchas de las veces pues descubrí, ¿verdad?, que eran emociones no trabajadas. Nunca estuve conectada conmigo misma hasta ese momento ya después de la maternidad. Entonces, ¿cómo me reconstruyo? Con ayuda profesional, buscando herramientas, sacando tiempo para mí, sacando tiempo para respirar, sacando tiempo para conocerme, pero sobre todas las cosas, regresar a esa infancia que dentro de mí fue una infancia feliz, pero hay cosas que sí van marcándote poco a poco y que repercuten en tu vida adulta y es lo que te hace reaccionar de la manera que reacciona, es lo que te hace de repente ser la persona que eres hoy. Y normalmente no nos damos cuenta de nuestros errores automáticamente. Normalmente tienes que esperar a que alguien te lo diga o alguien te lo refleje y no todo el mundo tiene la valentía de decirte las cosas en la cara. No, y también durante el proceso para tú poder atacar eso, es que cuando ya tienes como una rutina marcada en tu día a día, salir de esa rutina y entender que hay que cambiarla, es como que te das golpes de pecho y dices, o sea, ¿cómo lo hago? Mejor no. Salir de la zona de confort es tan difícil. Muy difícil. Y ahí es lo importante, porque yo pienso que cuando uno sale de la zona de confort, ahí es cuando tú más vas aprendiendo y vas entendiendo que definitivamente en la vida tiene que haber un balance en todos lados. Se dice muy fácil. No, Pero es eso dificilísimo. es bellísimo, o sea, en palabras y tú ves todas estas cosas espectaculares en el Instagram y en las redes sociales y, ay, sí, yo me identifico con eso, pero llevarlo a la práctica son otros 20 pesos. Así es. Hay que estar muy conectado con uno mismo, ese trabajo de autoconocimiento debe volverse prioridad en la vida de todo ser humano, porque de lo contrario vives en automático y realmente te olvidas de vivir. Lo que estás es simplemente siguiendo las normas de la sociedad y no necesariamente viviendo la vida al máximo. Ahora en la era digital, donde estamos más tiempo pendiente de una pantalla, pendiente de la vida de los demás, deseando de repente con este FOMO de, oh my God, mira dónde están estas personas y yo no estoy ahí. Pues, ¿qué estás haciendo tú para llegar a donde de repente está esa persona? En vez de trabajarlo quizás desde los celos o la envidia, trabajarlo como una inspiración y decir, ¿sabes qué? Esto me resuena, esto me gusta, esto que está haciendo esta persona, a mí me gustaría hacerlo, voy a trabajar, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder ir hacia eso y poder lograrlo? Tú durante
toda tu niñez hasta ahorita? Estábamos contando unas anécdotas que me da demasiada risa, por ejemplo, como en la anécdota que contaste de la Coca-Cola, que yo sé que hay mucha gente que se identifica porque una gente es la Coca-Cola. Hay personas que se levantan en la mañana y tienen que, juro, agarrar el vape y fumar para poder arrancar el día, que digo, wow, o sea. Pero por eso no nos damos cuenta de dónde viene esto. ¿De dónde viene mi adicción? Hola, soy Carla Monroy, soy adicta a la Coca-Cola, llevo 5 años, 4 meses y 6 días, porque tengo una aplicación que lo cuenta, sin tomar Coca-Cola. Bueno, pero básicamente todo eso viene, al igual que el vaping, al igual que el shopping, al igual que todas esas cosas, de nuestra incapacidad de manejar nuestra ansiedad. Es como un refugio. Es un refugio para olvidarme y de lo incómodo que es para mí sentirme triste o sentirme ansiosa o sentir miedo o sentir coraje o sentir... Y es como engavetar esas emociones para entonces simplemente me distraigo. Y ahora las redes sociales es... O sea, antes era para mí era la Coca-Cola, pues ahora lo más fácil es las redes sociales. Entonces... Vea la incomodidad de esas emociones, porque de lo contrario, ahí es donde viene la inflamación, o por lo menos lo hablo por mí, ahí es donde vino mi inflamación, ahí estaban mis dolores de cabeza, ahí estaban mis migrañas, ahí estaba mi dolor de espalda. ¿Qué es un dolor de espalda? Esa carga que llevas aquí que no logras sacar. Y recuerdo que una de mis terapistas, que le tengo muchísimo cariño, me decía, Carla, o sea, el cuerpo habla lo que la emoción grita. Sí. Y hasta que tú no valides y vayas adentro a sacar esa emoción, pues definitivamente tu cuerpo va a hablar y vas a seguir buscando evadir a través de cualquier cosa externa. Entonces, el otro día me di el permiso Ajá, para que vean que no todo es tan estricto y no todo es tan así en la vida. Cuando estamos conscientes de las cosas y de por qué voy a ir a agarrar ese refresco, por ejemplo, que era mi refugio, ¿no? O la comida, soy emotional eater. Sí. Yo soy emotional eater. Yo para mí me siento triste, yo voy a buscar mi chocolate. Yo hice un casting y me fue súper bien, yo me voy a premiar con un helado. O sea, Sí. así fue como lo vi siempre, porque así de pequeña también me lo enseñaron, ¿no? Ibas al doctor, te daban una paleta cuando te ponían la inyección, o sea. Bueno, y es como lo que más te gusta y como que cada quien se premia con lo que más le gusta en ese momento, Y te trae ¿no? confort y es Sí. como ese abrazo de mamá y papá, Total. ¿no? Pero no siempre, pero evidentemente ya cuando entras en un estado de conciencia dices, espérate, lo que estoy es buscando autogratificación a través de la comida, cuando realmente si respiro y pienso en lo maravilloso que lo hice y qué sé yo, debe ser suficiente, ¿no? Pero, por ejemplo, ir a agarrar en vez de a través de la ansiedad ese refresco, Con conciencia. Con conciencia, cuando estás a conciencia, tú dices, ok, me senté a comer este plato de comida, wow, me apetece el sabor de este refresco Sí. con este tipo de comida. Yo realmente corté porque, vuelvo y repito, es una adicción real, Claro. por ende lo tengo que evitar a toda costa. Pero tú tienes 5 años sin tomarla y de repente tuviste en un lugar, dijiste, bueno, tengo 5 años que no la tomo, me puedo permitir de ¿Tú sabes tomarme por un qué vaso ahorita. Pero te voy a decir por qué me di el Ajá. permiso. Porque tengo la conciencia y la educación, gracias a Michelle, de los ingredientes que tienen cada producto. Entonces, yo aquí en Estados Unidos no me voy a tomar una Coca-Cola. Ok. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Porque ahí está el tener como el saber, como digo yo. Porque los ingredientes poquito. son diferentes a los que son en Europa o los que son en otros lugares. Entonces me encontraba en Suecia, donde tú lees los ingredientes y los ingredientes tienen, sí, tiene azúcar, claro que sí, pero Claro. no tiene high fructose corn syrup, Sí. ni tiene colorantes extraños, ni tiene, entonces me di mi pedacito, o sea, un vasito, me di 4 o 8 onzas de mi refresco con una comida espectacular que había allí, todo hecho del huerto de ellos, todo natural, sin preservativo. Entonces tú dices, pues ok, me voy a dar el permiso de una vez, de vez en cuando. Entonces Claro. llego acá y busco los suplementos de Michelle y ya todo eso se Pero ahí está el tema de relajarse, Hay que de relajarse. tener ese equilibrio. Wow, que tú dices, después de tantos años, me imagino ese vaso de refresco ahí, con las burbujitas, aprovechando mi comida, como me lo estoy tomando. Pero ahí es cuando yo siempre digo que uno tiene que tener, yo siempre le digo a todos mis consultantes, yo no es que estudies nutrición, es que trates de tener como la mínima ganas de saber un poquito qué hace cada cosa, qué beneficios trae, para que eso te ayude a lo largo de tu camino, mientras que estás aprendiendo a tomarle más la importancia de por qué si no me tomo esto, qué me va a generar, qué daño me puede causar, cómo me puedo sentir mejor. Entonces, dentro de ese balance, cuando uno se relaja en lo que a uno le gusta, yo estaba en el capítulo anterior, estaba hablando sobre que me encanta un helado. Y yo decía, yo me como mi helado y me lo disfruto. Pero entonces, déjame comerme el helado sin azúcar, sin fructuosa, sin leche, sin nada. O sea, un raspado de hielo, ¿para qué me lo voy a comer? No, disfrútate tu helado. Lo importante es no hacerlo todos los días. 100%. No hacerlo todos los días. Y yo creo que
para nosotros los emotional eaters, ahí es donde está el reto, porque cuando todo es bello, no pasa nada, No pero pasa cuando nada. vienen las vicisitudes, cuando estás en un proceso de transformación, un proceso de tránsito de duelo, es muy difícil llevar una alimentación consciente porque Sí. sabes que puedes buscar ese refugio en ese chocolate, en la comida, en los helados, en esto, en aquello, lo otro, sí, definitivamente hay una parte química que te agarra esas hormonas y te activan un poquito esa felicidad y te ayudan como medio a salir. Ok, date el espacio y perfecto, pero el balance es sumamente importante y en esos momentos donde estás transitando esas emociones que te disparan el deseo de ese tipo de comida, pues ahí es donde viene realmente el reto. Por eso es que se dice mucho que cuando uno, eso es como cuando tú te levantas en la mañana y todos los días levantarte con energía y buen humor, hacer ejercicio es muy fácil. Pero Yes. cuando te levantas en la mañana cansada, que tuviste un día estresante al día anterior y dices, no, de verdad que no quiero hacer ejercicio, ahí es cuando el estímulo de tu cerebro uno lo debe trabajar más porque es el momento donde tú tienes que decir, mira, hoy estoy cansada, tengo estrés, no estoy de ánimo, pero ahí es cuando tienes que levantarte más todavía a hacer ejercicio porque ahí es cuando tú tienes que entrenar a tu cerebro a entender que cuando está en situaciones difíciles, cuando más necesita la disciplina. Ahí yo tengo una filosofía en ese sentido. Cuando tú vas a terapia o tienes tu terapista y no quieres ir, cuando no quieres hacer ejercicio y cuando no quieres tener sexo, es cuando las 3 veces más necesitas ir al gimnasio, ir al terapista y de repente tener una buena sesión. Es así, es así. Es Eh, muy importante. Yo creo que dentro del equilibrio de la alimentación, por eso es que a veces la gente cree que solamente la salud está dentro de comer bien. Y la salud también está en tu poder socializar, compartir, tener contacto con la naturaleza, hacer cosas que de repente no tienes el hábito de hacer. O sea, de repente a mí me cuesta mucho ir a la playa y sentarme un rato en la arena porque no me gusta sudar, no me gusta que el sol me pegue en la cara porque me da miedo el sol. Eso es lo que más tienes que hacer. Tienes que salir al sol, sentarte, meter los pies en la arena, tratar de compartir contigo misma, aprovechar tu soledad. O sea, todo lo que para cada quien es como un límite es donde más tenemos que enfocarnos en mejorar para que puedas tener ese equilibrio. yo creo que si vamos a la raíz de todo, muchas de las veces la incomodidad de estar con uno mismo es lo que provoca muchas de estas otras cosas. Entonces, ahorita me preguntabas que cómo me recupero, cómo me regenero. Les puedo dar la receta fácilmente porque vengo de tocar fondo, gente. O sea, hay momentos de la vida donde tocamos fondo y lo único que queda es simplemente impulsarte del fondo para arriba. Entonces, ¿cuáles fueron esas herramientas? Definitivamente el respirar. La respiración es ese puente y esa conexión que tenemos con Dios, con nuestra fe. Creo que sin fe no podremos hacer, no podríamos seguir hacia adelante y lograr esa conexión con nosotros mismos. Pero respirar, el contacto con la naturaleza, el grounding. Cuando peor te sientas, gente, quítense los zapatos, quítense las medias y váyanse a un parque a caminar en la grama, váyanse a abrazar un árbol, vayan a contarle sus penas al árbol. De verdad que es increíble cómo la naturaleza es nuestra mejor medicina. Tomar el sol. Hemos demonizado tomar el sol porque que Sí, si el cáncer, que si la vaina, que si la cosa, en los horarios correctos sí. es la mejor medicina que podemos tener nosotros los seres humanos. Entonces, tenemos que conectar con nosotros mismos y necesitamos nuestros espacios solos en algún momento del día para poder llevar realmente un verdadero balance y un bienestar. ¿Qué consejo tú le pudieras dar, por ejemplo, a los nuevos talentos que están tratando de como entrar en estas carreras? Que para mí yo siempre he dicho que todo lo que tiene que ver con la música, con la actuación, con el cine, son medios complicados, difíciles, que ahí es donde si sacan un balance y estadísticas de la mayoría de los cantantes, artistas, personas que trabajan en estos medios, la mayoría de las personas sufren de depresión. De depresión y de ansiedad, porque estás pendiente de la respuesta del público, de que a todo el mundo le guste, estás pendiente del que dirán. Entonces es bien difícil en esta industria poder hacer las paces contigo mismo y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto porque lo disfruto, voy a hacer esto porque me gusta, voy a hacer esto porque es mi pasión. Y la opinión o la reacción de los demás, pues
ahí está fuera de tu control. Entonces, es muy difícil en esta industria donde, ¿verdad? Como conversábamos hace un ratito, están todos enfocados en imagen, en resultados. Cuando estás claro de que te estás disfrutando el camino hacia donde quieres llegar, ya eso es éxito. Ya eso es felicidad. Entonces, si enfocas en eso y no tanto en el resultado y en la opinión de los demás y la aceptación de los demás, claro que todos queremos la Sí. aceptación y que nuestro trabajo sea reconocido y todas esas cosas, pero yo creo que todas esas cosas tienen que venir primero de ti mismo antes que de los demás. Dentro de toda tu carrera, si tú dijeras, yo si hubiese podido cambiar esto para que no pasara esto, ¿cambiarías algo o sientes que toda la estructura que has llevado desde pequeña hasta ahorita ha sido necesaria para tu evolución? Completamente, no cambiaría absolutamente nada. De hecho, nunca tomé atajos. Era muy fácil para mí cuando estaba arrancando mi carrera hacer fotos en traje de baño y salir en las portadas de la revista. Eso me hubiese llevado mucho más rápido Excelente. a donde quería ir. Pero yo decía, no, yo no me quiero cosificar, yo no quiero que me vean como un objeto. Yo no tengo por qué enseñar mi cuerpo, que en aquel momento estaba bien chuchín. Pero no tengo por qué utilizar eso porque yo creo en mi talento, yo creo en lo que yo hago y yo no necesito atajos. Vamos, si es por el lado difícil, esto tendrá como te digo, su propósito, y sí lo tuvo. Cuéntame de tu maternidad, cuando te convertiste en mamá. En el 2012 nació Amanda. Amanda. Ajá. Eso es importante porque uno como mamá, cuando ya uno es mamá, yo siempre le digo a mis hijos que mis canas a mí no me salieron por mí, me salieron fue por ellos. Sí, Las es canas cierto. salen por ellos, Sí, porque es tener cierto. hijos es, yo creo que es el amor más grande que uno tiene en la vida y la preocupación más grande así tengan 50 años, porque es algo que nunca vas a estar tranquila de que estén bien, ¿no? Es como algo, es difícil explicarlo cuando uno no es mamá. Definitivo. Definitivo. Yo creo que la parte más difícil es que venía toda una vida enfocada en mis cosas, en mi trabajo, en mi imagen, en mi esto, en mi lo otro, y de repente de la noche a la mañana no tienes o sea, ni un segundo para ti. Y de repente eran las 4 de la tarde y yo no me había podido lavar los dientes. Y de repente eh, te miras en el espejo y no te reconoces. Cuando toda la vida fue tan importante, ¿verdad? El cómo te veías, Sí. porque pues dependía de eso que te dieran ciertos tipos de roles o de papeles. Ya había escuchado, con ese cuerpo nunca vas a protagonizar, te despiertan los miedos, etcétera. Perdí mi carrera, se acabó todo. Y para colmo, cuando tuve a Amanda, tuve una depresión postparto muy fuerte que me afectó muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿Cómo hacías cuando, porque cuando uno maneja esas depresiones postparto, aparte de tener un bebé que tú le quieres dar lo mejor de sí, pero entonces al mismo tiempo te ves como limitada porque mira cómo estoy, no y es puedo químico. avanzar, No exacto. eres tú, no es algo más fuerte que tú no tienes control de eso, era algo full químico. ¿Cómo haces para, porque esa transición que es tan difícil, donde todo ese cuerpito tan chiquito depende Sí. completamente de ti, pero al mismo momento tú estás por dentro que tú quieres hacer esto, quieres hacer lo otro, el poder, yo creo que esa es la parte más difícil de la mujer cuando va a ser mamá, de tener ese equilibrio y hacer que eso no te afecte, porque ahí es donde entra la parte química del organismo, de que viene de una toxicidad arrastrada Completamente. que nadie está preparado para eso. Nadie, nadie. Y creo que también todo el mundo enfoca en el bebé y se olvidan también de la salud física y mental de mamá, que está exhausta, que viene con las hormonas revueltas, que viene con todo eso. Entonces sí fue, el apoyo de mi esposo fue muy importante, ¿verdad? En esa etapa en cuanto a dividir, oye, Carla, descansa, yo me encargo de la niña, pero también se ha ido de gira en algún momento en esos Sí. primeros meses. Entonces, yo creo que por suerte, dentro de esa depresión, igual era como mi bebé. O sea, me refugiaba en ella, en amamantarla, en darle su comida. Estaba completamente enfocada en sacarla a ella adelante. Y ya luego entonces sí, siento como que me explotó y tuve que buscar ayuda profesional para poder salir de esa etapa. Pero sí, dentro de esa etapa, sí puedo decir que pude disfrutarme a mi hija, que pude ser la mamá que quería. Hubiese sido muchísimo mejor si hubiese estado en otro estado de ánimo, Claro, ¿verdad? pero dentro de esa Pero manera que disfrutaste tu hijo, al mismo tiempo ahí sentiste como que, ¿cuál era la amistad que tenías tú con la alimentación en ese momento? no, terrible, terrible porque no tienes tiempo de prepararte un plato de comida chévere. Yo creo que uno de los mejores, y lo valoré mucho, recuerdo, y se lo digo a todos ustedes, o sea, si ustedes tienen amigas, vecinas, mamá, lo que sea, que
ya hayan dado a luz, la mejor manera de ayudar es llévenle un plato de comida, algo que ya esté prehecho, que simplemente lo pongan en la nevera y que lo puedan calentar de alguna manera. El mejor regalo que a mí me hicieron en esa etapa fue haberme llevado una lasaña, me acuerdo. Una lasaña que ya estaba hecha, un pasticho, le dicen en otros lugares, ¿verdad? Y que era solamente meterla al horno y se acabó, porque si no era lo que encontrara. Y es sumamente importante también para la lactancia alimentarte bien, estimular, para estimular la leche y todas esas cosas. Y yo lo que encontrara. Michelle, o sea, yo no me estaba pendiente de nada de eso. ¿Qué sucedió después? Porque ya te quedas como de segundo plano. Me quedó de segundo plano. ¿Qué pasa? A mí tampoco nadie me dijo que tenía que seguir tomando mis prenatales después de dar a luz. Y yo estaba amamantando. Como a los 6 meses llega este proyecto, es en Puerto Rico, empiezo yo a viajar con la niña así con un canguro, con mis cosas, viajo yo solo, vamos para allá, voy, trabajo, vengo, regreso, pa. En el cuarto, creo que fue como el quinto, sexto programa, me desmayé en el medio del escenario. Resulta que mi cuerpo no tenía rastros de ciertas vitaminas. Claro, es que cuando uno está Me lo embarazada... absorbió completamente y ahí es donde es la importancia de las vitaminas, de la suplementación, de la alimentación en esos primeros meses y años de haber dado a luz. No, y que ahorita hay tanta información, por ejemplo, el uno poder prepararse para una menopausia, el prepararte para un embarazo, eso no existía antes. No, eso no existía La antes. gente engordaba 30, 40 kilos en un embarazo y volvía a rebajar y comían. Y porque te hago la pregunta de que uno se pone en segundo plano, porque no debe ser. Pero en esos momentos uno, o sea, se dedica al embarazo, a que el bebé salga bien, pero uno no se da cuenta que parte de pones todo de ese último. proceso tenemos que estar bien nosotros, porque eso te lleva a comer lo que sea porque la tienes que atender. Exacto. Ajá. Pero si yo me enfermo, ¿cómo hago? Y eso con la presión de que de repente ves a estas mujeres que dan a luz y a los 3 días están perfectas y eso es como un logro. ¡Wow! Mira cómo está Sí, después tengo del mi pantalón, embarazo. me queda grande. Y yo digo, oye, me debemos dejar de celebrar ese tipo de cosas como un logro porque esas son Exacto. las excepciones, eso no es la realidad de muchas mujeres que están tratando de sacar adelante sus carreras, sus hijos, su matrimonio, su hogar, sus sueños. O sea, hay que darle, vamos a agarrarlo suave. Y en serio, vamos a entrar en perimenopausia y menopausia. O sea, hablemos de tener hijos Ajá. adolescentes bregando con sus hormonas cuando tú estás en tu plena perimenopausia, donde tus hormonas también están locas. Total. O sea, Ustedes saben que a mí me encanta viajar, pero también saben que organizar un viaje puede ser un estrés total. Por eso yo desde hace mucho tiempo siempre lo hago con Viajes Viramundo. Ellos son los que me manejan absolutamente todo. Cada vez que viajo, los vuelos, los hoteles, los traslados, yo básicamente solo me encargo de hacer la maleta. Tienen más de 50 años de experiencia, un equipo súper profesional y además trabajan no solo con viajeros, sino también ayudando a un montón de agencias y freelancers como consolidadora. Así que si estás planeando tu próximo viaje y quieren hacerlo sin complicaciones, de verdad se los recomiendo con los ojos cerrados. Viajes Viramundo es quien siempre me acompaña en cada aventura. Ahora una pregunta. ¿Tú consideras que hay un antes y un después de la manera de ver al mundo por algo que te haya marcado y te haya pasado en tu vida? yo creo que tengo muchos momentos como esos, pero yo te podría decir que definitivamente la maternidad. Una vez nace Amanda, nace el amor más puro, más o sea, el verdadero amor incondicional. Yo creo que viene de cuando tienes un hijo. Y ahí se despiertan todos los miedos. Me volví claustrofóbica, tenía miedo a viajar, tenía miedo a montarme en un avión, tenía miedo a todo, todavía el sol de hoy, cierto miedo a muchas cosas, Ok. no me detiene, pero siento que cambia la perspectiva porque sabes que tienes como esa responsabilidad, esa vida que te toca guiar, que te toca educar, que te toca buscar la manera de llevarla por el mejor camino, pero que también tiene su propia personalidad y que hay que respetarla, romper con mis condicionamientos aprendidos, respetar ahora, ¿verdad? Que es un ser que también tiene su personalidad, ha sido una de las batallas más fuertes, ¿no? Llevar ese balance entre todo lo que yo tengo aquí en mi cabeza y que no necesariamente funciona en esta época y en esta generación. ¿Cómo quieres tú que te recuerden? ¿Cómo quiero yo que me recuerden? Yo creo que con dejar, a mí me gusta ayudar, a mí me gusta servir y creo que hasta una sonrisa tiene poder.
Y si pudiste cambiar la vida de un ser humano o el día de un ser humano con tan solo una sonrisa o con haberlo ayudado con algo, qué sé yo, pues qué sé yo, que me recuerden de manera positiva. No me gustaría que me recordaran con algo negativo. Te pasa mucho que cuando uno ya es mamá y empieza a criar, esa parte ya es cuando uno entra justamente en la etapa de que uno dice menopausia, que va criando sus hijos, ya tus hijos están adolescentes y ya la manera como nos vemos es diferente, porque ya están grandes, ya ellos tienen su manera de pensar y sus decisiones que tomar, pero obviamente ahí está, te lo digo porque en mi casa, con mis 3 varones, o sea, yo siempre les digo a ella, la mejor herencia que yo les voy a dejar a ustedes 3 para que lo sepan es que aprendan a comer. Oyes. Para que traten de no meterse a un hospital, de tratar de evitar una enfermedad, lo que más uno pueda, es lo que esté, como digo yo, al alcance de uno poder evitar lo que uno pueda, ¿no? Y eso es difícil, porque yo me acuerdo el chiquito, yo le decía amarillo número 5, porque no podía haber una gomita, un taqui, una cosa que tuviera color, que él era el primero, déjame comprarme la bolsita y todavía ahorita grande, él sabe que es malo y no lo come, pero él de repente, su premio es, ay mamá, estamos de viaje, déjame comprarme una bolsita con las gomitas de colores. Y yo, Faucis, esas gomitas y ya, ¿no? Pero el ello entender, en uno poderle transmitir eso sin que sea una obligación y que sea como tu enseñanza, tu rutina del día a día en la casa. Pues mira, yo creo que, y qué bueno que lo traes porque no se me había ocurrido. Una de las cosas que Tommy y yo, cuando yo quedé embarazada, me dijo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una guerra con los carbohidratos, con mantener el peso, con nuestra imagen, no sé qué rayo. Identifiquemos cuáles son esas cosas que no queremos pasarle a nuestra hija. Y comenzamos, por ejemplo, de niña, cuando bebé, cuando empezamos a darle las compotas, se las hacía yo. Y buscamos la manera de que le agarrara el gusto a los vegetales, a las frutas, a alimentación más saludable. Y todavía el sol de hoy, Amanda con 12 años, ya obviamente sí tiene un poquito más de sweet tooth, pero Amanda te prefiere un brócoli antes que un pedazo de pizza. De repente te come el pedazo de pizza, pero agarra primero su brócoli, ¿me entiendes? Tiene una conciencia de alimentación maravillosa y yo creo que eso tiene que ver con esas conversaciones que se tienen incómodas de decir, no, pero es que porque todos los niños comen dulce no hay por qué darle un dulce, o sea, no va a extrañar lo que que nunca se le ha dado. Entonces, si empezamos desde pequeños a educar a nuestros hijos con una conciencia de evitar las luchas que nosotros tenemos hoy día por los malos hábitos que nos enseñaron a nosotros, pues ya ahí tenemos tenemos la mitad de la carrera ganada para ellos. Importante, sí, porque también obviamente en la casa, como yo le digo a la gente, que a veces los padres se ponen bravos con los hijos y me dicen, es que yo siempre le digo que no se coma eso porque le hace daño. Yo, ajá, pero el niño tiene 8 años, ¿quién compra la comida en la casa? El niño no tiene carro para ir al mercado. Yes. Entonces, es que si él no puede comer, el otro tampoco. Es que no es que, como quien digo yo, regañar a uno y al otro no. El tema es educar a todos en la casa. Mira, una conciencia que tiene mi hija, que pues bendito Dios, pero que también estamos en esa línea, vino esta era le llamaban los niños Sephora. Las niñas Sephora, donde iban a comprarse productos, skincare, y que sí, a darse faciales y cremas de la cara. Y tú dices, pero si tiene 10 años, 11 años, ¿qué haces poniéndote anti-aging? O sea, y las mamás iban y se lo compraban. Entonces yo decía, no, pero es que mi amiguita lo tiene. Le bajé una aplicación donde ella puede ver los ingredientes que tiene y cuál es, cómo afecta ese ingrediente. Y ya sabe que hay ingredientes que afectan su sistema endocrino, que es tan importante en el desarrollo, y no los agarra. No los agarra, lo piensa 2 veces. Esa y lo es la mismo mejor con la herencia. alimentación. Entonces yo creo que eso es la mejor herencia que le podemos dar a los hijos y que nosotros como adultos nunca es tarde para hacer cambios. Nunca es tarde para transformar nuestra forma de pensar, de actuar y decir, espérate, si esto me ha hecho daño por tantos años, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y que, como bien dices tú, cuando yo llegue a ser una adulta mayor, pueda ser una adulta mayor saludable, activa, que todavía hace ejercicio, que me alimento bien, que tengo una conciencia y no depender de un bastón, de una silla de rueda, de que no me puedo parar. De envejecer bonito, como envejecer chévere, envejecer joven. Así es, morir joven lo más tarde posible. Esto está chévere, me gusta eso. Ok, casi cerrando, quiero que me cuentes de tus últimos proyectos del 2021 para acá. Cuéntame qué estás haciendo, cómo te estás proyectando. Yo creo que he pasado como por muchas etapas y muchos procesos. O sea, la crisis de los 40 es real, gente. O sea, sí viene. Y es donde te enfrentas, ¿verdad? Contigo mismo en el espejo y dices qué cosas necesito dejar aquí y qué cosas tengo que
hacia dónde me quiero proyectar. Para mí mi trabajo siempre ha sido tan importante y me llena mucho y es algo que me disfruto. Y lo dejé a un lado por mucho tiempo, pues porque quería dedicarme a mi familia, quería dedicarme a mi hija, a mi hogar y no me arrepiento. Pero sí, ya esa pausa ya hay que darle acción. Entonces ya comencé a hacer, el pasado año hice un proyecto que sale ahora a mediados del 2025, hice una película que se llama Diario, Mujer y Café, donde protagonicé con mis libritas de más. Sigo haciendo mi trabajo de autoconocimiento todos los días. Tengo mis terapistas maravillosas que me van llevando a seguir encontrando esa mejor versión de mí, a sanar esas heridas para no repetirlas en futuras oportunidades. Me encanta, por ejemplo, yo en el 2020 en la pandemia hice redes de mercadeo. Y eso era algo que yo nunca había hecho en mi vida y yo no sé vender y yo no sé esto y yo no sé lo otro. Y encontré una bendición bien maravillosa, no solamente pues porque se genera ingresos adicionales, sino porque te da esa bendición de poder conectar con otro ser humano y de poder ayudar a ese otro ser humano a su mejor versión, que es básicamente tu trabajo del día a día, Michelle. Llevarnos a todos a nuestra mejor versión. Entonces, pues básicamente estoy en eso, retomando mi carrera y haciendo las cosas que me gustan, las cosas que me llenan y separando todos los días tiempo para mí, que eso es algo completamente desconocido. Sí, formándote como persona, ayudándote para ti. Y vi algo bien bonito porque yo siempre le inculco mucho a mi comunidad, así sea de lo más mínimo a lo más grande, que siempre tenemos que tratar de ayudar a las personas, Sí. ¿no? Ser como un granito de arena para todos. Y veo que tú en Puerto Rico estabas ayudando a una fundación. Háblame un poquito de eso, porque yo creo que todos los seres humanos, si nosotros todas las personas ayudáramos un poquito, hoy en día no hubiera tanta pobreza, no hubiera tanta Hay algo que he descubierto lo descubrí recientemente. Muchas veces maquillamos a las personas y vemos y tenemos una idealización de los seres humanos en nuestra cabeza y no necesariamente son así. No todo el mundo es empático. No todo el mundo nace con empatía. Sin embargo, no es imposible desarrollarla. Y ojalá la gente tuviera la conciencia de decir, ¿sabes qué? No lo tengo, voy a desarrollar esa empatía y voy a desarrollar ese don de servicio hacia los demás. ¿Qué puedo hacer hoy? Un pequeño acto de generosidad al día. ¿Qué puedo hacer yo hoy para ayudar a cualquier ser humano? Así sea darle paso a alguien en la carretera, así sea ayudar a un envejeciente a cruzar, a la vecina envejeciente que tienes al lado. Oye, me hiciste la compra, voy al supermercado, ¿quieres que te ayude? ¿Quieres que te compre algo? Desde muy niña, y eso lo vi de mi papá, y eso sí lo aprendí de mi papá, él tenía un don de servicio maravilloso. Siempre le gustaba ayudar a la gente. Entonces, siempre me involucré en fundaciones. Desde el 2004 vengo siendo pues portavoz de Susan G. Komen en Puerto Rico, para crear conciencia sobre la detección a tiempo del cáncer de seno. Wow, a veces tenemos mucho miedo de ir a hacernos la mamografía por, ay Dios mío, el resultado y si da positivo. Tenle miedo a encontrarlo tarde. Entonces la prevención, que definitivamente también tiene mucho que ver con estilo de vida y alimentación, pero definitivamente pues con ellos me he involucrado. Me involucré con Fundación Síndrome Down, pues porque tengo mi sobrino maravilloso, espectacular, que ese es mi ángel bello que viene a cambiar este mundo desde ese amor incondicional que nace en ellos. Me he involucrado con diferentes fundaciones, ahora mismo con Fundación Mochileando en Puerto Rico, que también no solamente ayuda a diferentes personas en momentos donde hay desastres naturales, etcétera, sino que también tienen unos proyectos en África para poder llevar escuelas y agua potable a niños en África. Y básicamente las redes de mercadeo que estoy trabajando en este momento, que son una línea de skincare completamente orgánica, vegana, con unos antioxidantes, antiinflamatorios, todo es como súper clean, que o sea, lo pueden usar mi hija, por eso para mí es importante, pero también tienen como misión el poder llevar toda esa agua que ahorran y no usan en sus productos, llevarla a las personas en África. Es como un proyecto con un propósito, que es importante. Exacto. Yo siempre le todo digo, lo que hago yo necesito, o sea, tiene que tener propósito. Sí, propósito, emoción, como qué rico levantarte todos los días y que cada cosa que hagas te dé emoción de lo que estás haciendo, ¿no? Y no necesitas invertir dinero en nada de eso. Tengo una amiga, en paz descanse, Priscila, que siempre me decía, Carla, hay el efecto de la sonrisa. Hay veces que tu sonrisa, nada más sonreírle a una persona, un extraño en la calle mientras vas caminando, eso le puede cambiar el día a esa persona. Y de ahí crear un efecto dominó de sonrisas que puede
definitivamente cambiar este mundo. Nos hace falta 100%. sonreír. Por eso yo creo que, mire, todas las personas que estén escuchando este episodio que a mí me encanta, yo siempre les digo, mire, uno puede ayudar de 1000 maneras. Porque a veces la gente, es que yo no tengo dinero, no, es que tú no tienes que dar dinero siempre para ayudar. O sea, el tiempo es más valioso que el dinero. Imagínense, o sea, es eso, salió una persona en la calle y no puede, está viejita, ayúdala a cruzar la calle, ayuda a un niño, o sea, es tanta la manera que uno puede ayudar y a uno se le olvida, como, ay, no tengo, no, qué fastidio, no tengo tiempo, no. Hay que todos los días uno se tiene que proponer de hacer algo bueno para la humanidad. Yo Todos creo los que días. ahora mismo uno de los enfoques que más tengo es el tema de los envejecientes y ¿verdad? Lo he mencionado aquí en esta conversación, porque nos hemos olvidado mucho de nuestros viejitos, nos hemos olvidado de nuestros adultos mayores y hay demasiados adultos mayores huérfanos de hijos. Y entonces ahí es donde uno tiene que mira en tu comunidad. ¿Qué envejeciente por ahí está solito y de qué manera lo puedes ayudar? Lo puedes llevar a la visita del médico, lo puedes ayudar haciéndole la compra o cocinándole o simplemente sentándote a escucharlo con un café. 100%. Hay mucha soledad. Demasiado. Tenemos que aprender a estar solos, pero creo que hay demasiada soledad en los adultos mayores y eso sí los enferma. Yo creo que mucho de la gente mayor enferma y entra en una enfermedad en la vejez por la soledad. Por la soledad mata. Es que es triste, o sea, tú tener 80, 90 años y que no puedas tener la posibilidad de estar con tus hijos, con tu nieto, que es lo que te queda prácticamente porque ya viviste todo lo que ibas a vivir. Y esa falta de compañía, esa falta de con quién hablar, poder desahogarte, yo creo que es vital. Y ahorita está más marcado. Porque ahorita cada vez la vejez es como que el miedo. El miedo. Todo el mundo tiene miedo a envejecer porque el envejecimiento es una enfermedad, pero depende cómo envejezca. Exactamente. ¿No? Exactamente. Para llegar a eso. Y hay que aprender a estar solo. Sí. Sin embargo, eso no significa que hay que vivir en soledad. Exacto. Entonces, no hay una bendición más grande que poder tener una relación, que poder relacionarte con otro ser humano. 100% y poder yo siempre digo que a mí me da rabia porque yo digo cuando yo veo esas parejas que tienen 50 años, 60 años de casada, llegan los dos a viejito y siempre se muere uno primero que el otro y deberían morirse los dos al mismo tiempo. Sí, no, muy duro. Porque se deben sentir como mutilados, o sea, como que se le quitó un brazo. Es un dolor muy grande, pero también todo tiene propósito en la vida y muchos Sí. de ellos encuentran un nuevo propósito luego de esos episodios. Entonces, cada mundo es diferente pero sí debe ser muy doloroso. Ojalá nunca nos pase. Bueno, antes de cerrar, muy importante preguntarte cómo te has sentido en todo el proceso de alimentación que hemos trabajado, tú antes y después, porque obviamente me encanta todo lo que has aprendido como persona, no solamente en el sentido de cómo uno se va sintiendo bien, sino eso, en el aprender a comer, que sea sostenible en el tiempo, en saber que cuando mi cuerpo está estresado, cómo voy a atacarlo, cómo voy a equilibrar mis emociones con mi alimentación, que a mí eso es lo que más me parece guau en todo el proceso. Yo creo que lo más importante, Michelle, hay veces que nos acostumbramos a vivir en dolor y no es hasta que buscamos ayuda, empezamos a suplementarnos, empezamos a alimentarnos bien y empiezas a decir, oh my God, yo no tengo dolor. Y cuando de repente te sales de ahí, ya sea por el estilo de vida, porque tenías viaje, ¿verdad? Que ese fue mi caso, por ejemplo, me fui a grabar una película, es muy difícil llevar el estilo de alimentación cuando estás en un hotel, cuando estás en locaciones, etcétera, etcétera. Y puedes ver el cambio, no lo vi inmediatamente porque ya había una sanación increíble. Sí. Lo ves tiempo después si sigues en ese estilo de vida. Entonces, ahí es donde tú dices, no, yo no quiero vivir con dolor porque se puede vivir sin inflamación, se puede vivir sin el dolor físico, etcétera, etcétera. Entonces, es bien importante retomar. Sí, hay veces que nos toca descarrilarnos, Claro. hay veces que nos toca relajarnos y peinarnos, Sí. pero hay que retomar. Hay que retomar porque definitivamente sí repercute en la salud cuando tú no te pones de prioridad y prioridad es saber que te tienes que suplementar, que te tienes que alimentar y que sí hay espacio para darte esos gustitos, pero no deben ser la norma. Sí. Y para muchas personas eso es el día a día. Exactamente. Entonces, no puede llegar a ser overwhelming, especialmente también cuando estás en un estado de ánimo, o sea, volvemos a lo mismo. Hay momentos donde las hormonas, especialmente cuando estás pasando por la perimenopausia, donde es un sub y baja y las hormonas son una locura. Entonces es sumamente importante suplementarte bien, alimentarte bien y cuando eso no está sucediendo,
como hablábamos de hacer ejercicio. Cuando Así. sientes que no tienes las ganas es cuando más tienes que buscar. Si no puedes solo, busca ayuda para estructurar un plan que no sea tan overwhelming y que puedas entonces volver a retomar el plan. Constancia más que perfección. Eso Constancia es vital. más que perfección. Hoy no pude, me estresé, pero no importa. Mañana hago lo que pueda, pero todos los días hacer ¿Sabes qué hago? Por ejemplo, hay veces donde no puedo llevar la alimentación al pie de la letra, pero no dejo de tomarme mi té. Exacto. Los diferentes tés o los jugos o los suplementos. Todo eso suma. Todo. Entonces, a la hora de la verdad todo suma. Y lo más importante, Michelle, que en cada etapa en la que nos encontremos, si no nos sentimos cómodos con cómo nos estamos viendo en el espejo y todo eso, aceptar que es una etapa y que no necesariamente te tienes que quedar ahí, que eso puede cambiar si tomas acción. Pero es importante aprender a aceptar cada una de las etapas que vivimos y aprender a amarnos en la etapa en la que estamos. Así es. Si no queremos que sea permanente, pues hacer los ajustes para que no sea permanente. Sí, como digo yo, aceptarse uno cuando empieza a verse las arrugas en la cara. Sí, no está fácil. O sea, una amiga me decía, pero ¿no te traumatiza ver que están empezando a salir arrugas en la cara? Yo le digo, mira, yo creo que todo en la vida se trabaja y es un proceso. Ujú. Yo como hace 5 años atrás, yo decía, bueno, no, viene el voto, ponte el voto. Era todo lo que te puedas pedir. Hasta que empecé a entender, le dije, esa no soy yo. No. Me acuerdo un día, Elías, mi hijo mayor, le enseñó una foto y me dice, ¿qué es esto tan horrible? ¿Qué tenías tú en la cara en ese momento? Como hace 7 años, tenía votos aquí puestos. De verdad que la expresión de la cara, todo, Cambia. me veía como diferente, no era yo, ¿no? Y yo digo, ¿qué es eso? Tú te tienes que identificar con quién tú eres y cómo quieres estar. Por eso yo digo, uno tiene que estar bien de adentro para afuera, porque si yo me pongo de todo afuera y por dentro estoy mal, no estoy solucionando el problema, ¿no? Y la verdad es que la belleza viene de adentro hacia afuera. Cuando tú estás completamente, o sea, tu nutrición, tus nutrientes, tus antioxidantes, todas esas cosas están cubiertas, tu piel va a brillar, tu piel se Claro. va a ver diferente, se va a ver mucho más tersa, mucho más, o sea, que definitivamente no es necesariamente Botox o fillers. Esto se puede alcanzar con un buen skincare, Sí. me llaman cualquier cosa, Ajá. con una buena suplementación definitivamente, pero no hay skincare que valga si no trabajas de adentro hacia afuera. 100%, 100%. Qué sabroso este episodio. Ya se nos terminó el tiempo. Pero bueno, qué episodio tan rico porque hablamos de todo, que me parece súper útil porque entramos dentro de la vida de uno, entre cómo relajarnos, cómo vivir, cómo controlarnos, cómo aprender. Así que gracias, mi Carlita, de Ay, verdad. gracias a ti por invitarme. Yo espero que me hayan entendido, porque hay veces que mis pensamientos van más rápido que las palabras. Así que bueno, ya saben, por favor, por Spotify, por YouTube, pueden ver los capítulos. Y bueno, seguimos aquí en Relájate y Peínate, así que no se los pierdan. Este episodio fue patrocinado por Viajes Viramundo. Somos lo que buscas, somos quienes recuerdas en tus viajes.